Hoy no tengo que crear incendios. Los incendios ya se criaron. Ahora tenemos que sofocar el incendio y buscar realmente de qué manera podemos, con las cenizas que quedan, renacer todo un sistema educativo. Tenemos escuelas cerradas por algunos maestros desde hace varios días, casi 30 días, pero tenemos, gracias a Dios, la mayoría de escuelas funcionando en el país. Por eso es que tomamos la decisión de compartir con ustedes y con dos amigos, don Luis Mérida y Héctor Herrera, no le digo don porque es muy joven, y Héctor Herrera, con quienes yo he venido trabajando desde hace algún tiempo, porque ellos son parte de los sindicatos de magisterio, que es SAMWA, Héctor Herrera. SAMWA fue un movimiento que nace en el 2012 y es la licenciada Alicia Arellano con quien se forma la idea de trabajar con este nuevo sindicato, ya que es el momento en que se cierran las escuelas normales. Y realmente los maestros del sindicato tradicional no se pronunciaron ante el cierre de las normales, ante los golpes que se les daban a los estudiantes y sobre todo al futuro del magisterio. Por eso yo, SAMWA, siempre lo he querido y lo he tenido muy en el corazón. Y Luis Mérida, pues él es de Sin Tregua, es un sindicato reciente. Y yo quisiera que ellos les hablaran a todos ustedes qué es un sindicato. Porque Guatemala tiene una idea de que los sindicatos son malos y no es así. Cuando un sindicato no funciona como la ley manda y en beneficio de la población, entonces hay problemas. Entonces yo quisiera darle la palabra al profesor Luis Mérida, que nos hable un poco de lo que es el sindicalismo y de lo que es Sin Tregua. Muchas gracias, licenciada, compañero. Un saludo cordial a todas las personas, especialmente al magisterio que va a ver este video. Pues cuando hablamos de un sindicato, pues nos referimos propiamente a una asociación de trabajadores sin fines de lucro, cuyo objetivo más que todo primordial es buscar las mejoras de los trabajadores y especialmente en este caso que estamos hablando de un sindicato magisterial, el fin primordial debe prevalecer, que es el bienestar de los niños y niñas, ¿verdad? Y de los jóvenes y señoritas en los diferentes niveles educativos públicos de Guatemala. ¿Cómo es esto de los jóvenes y los niños beneficiados por un sindicato? No me queda muy claro. El sindicato es una organización de maestros para buscar el bien común del maestro. ¿Y cómo introduce aquí a los niños y a los jóvenes? ¿Por qué se habla de estudiantes en términos general? Porque vemos que durante años, ¿verdad? La calidad educativa a nivel nacional está muy por debajo de los niveles o los estándares. Sabemos de que a nivel de sindicato de maestros no solamente tenemos que llevar agua para nuestro propio molino, sino que hay que pensar en los estudiantes, porque a ellos nos debemos. Tenemos que ir en búsqueda de soluciones que contrarresten la deficiencia de mobiliario, la falta de útiles escolares, la falta de libros de texto, ante todo la falta de maestros y velar porque los edificios escolares, esos centros, gocen y tengan las mejores condiciones para que el estudiante pueda poderse desarrollar en forma integral. Y ahí no estaría cruzando un eje transversal de la administración pública al estar ustedes pidiendo lo que le corresponde a los alumnos, a las escuelas. Claro, estamos pidiendo bienestar en los edificios, pero ¿quién es quien debe velar por eso? Legalmente, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Pero muchas veces también la falta de recursos económicos, de presupuesto en el Ministerio de Educación ha hecho que a través del tiempo establecimientos públicos no cuenten con las mejores condiciones, ¿verdad? Entonces es ahí donde también uno como sindicalista no debe pensar solo en el maestro, solo para uno, sino que hay que pensar en aquellas personas que uno se debe. Ok.
Héctor, contigo hemos hablado mucho sobre lo que es el movimiento sindical. ¿Qué es el movimiento sindical en Guatemala? Primero, un agradecimiento por este espacio, un espacio de comunicación muy importante para la comunidad educativa, una comunidad educativa que la conformamos maestros, padres de familia y estudiantes. Eso es muy importante de recalcar porque el movimiento sindical en Guatemala ha jugado un papel preponderante en la historia de este país. Y el movimiento sindical en Guatemala ha generado condiciones para la clase trabajadora, condiciones de dignificación. Primero tenemos que quitarnos de la cabeza ese ejercicio de pensar que un sindicalista es vulgar. Tenemos que quitarnos de la cabeza que un sindicalista es una persona que quiere usurpar funciones o que un sindicalista es una persona que usa a Dios para manipular. Eso es como muy importante que las personas que nos ven puedan entenderlo. Pero ¿cómo puedes pedirle eso a las personas que nos ven y que tienen esos conceptos cuando tú ves a ciertos grupos de sindicalistas haciendo precisamente eso? Vulgares, que no asisten a clases, que tienen a sus niños por días y semanas sin asistencia. ¿Cómo comparas esos dos temas? Bueno, primero es que tenemos que construir otro imaginario social en función de voltear a ver a otros y otras. Por ejemplo, aquí está Sin Tregua, aquí está Sangua. Sangua es parte de la Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia, que suma a otras organizaciones sindicales, y que somos parte de la Central Continental de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que sumamos organizaciones sindicales de clase. Cuando digo organizaciones sindicales de clase me refiero a que defendemos a la clase trabajadora, pero no usurpamos funciones. El detalle acá es que los medios de comunicación juegan un papel muy importante. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Satanizar al movimiento sindical, dando a conocer solo esa imagen vulgar, esa imagen que usurpa funciones o esa imagen que usa a Dios para poder manipular. Entonces tenemos que voltear a ver al otro lado. Organizaciones existimos. El problema es que solamente se ha monopolizado de manera comunicacional a una o dos organizaciones, y eso lo tenemos que comenzar a cambiar. Luis, tú me mencionabas antes de iniciar el coloquio que habían varios sindicatos dentro del Ministerio de Educación. ¿Cuál es el número de sindicatos y cuántos de maestros? Propiamente magisterial, sindicato de magisterio, es un aproximado de 16 sindicatos. Dentro del Ministerio de Educación, extraoficialmente estamos hablando entre 70 a 79 sindicatos. Te pregunto esto por lo que Héctor nos comentaba. Realmente en el imaginario de Guatemala es un sindicato de maestros y todos los maestros pertenecen a ese sindicato. Pero no es así, ¿o sí? No todos pertenecen. ¿Por qué nace sin tregua? Sin tregua. En primer lugar, nace Sin Tregua a la luz porque estamos ya cansados de ese abuso de poder, estamos cansados de ese engaño que durante más de 2 décadas ha tenido al magisterio con una venda en los ojos, de esa usurpación, de esas atrocidades que se han cometido en contra del mismo maestro. Y lamentablemente el maestro, como que no tuviera un poquito de memoria. El maestro le hacen perjuicio y sigue apoyando a personas que le están ocasionando daño, ¿verdad? Es como aquella persona que está siendo golpeada en casa y no se quiere ir porque ya se acostumbró a esa cultura, a ese hábito de ser golpeada o ser golpeado. Y hablando del la costumbre, Guatemala tiene el Estado o el organismo ejecutivo tiene 2 formas de contratar maestros. A los que se les llama 011, tal vez nos puedes explicar un poco, Héctor, y los 021. ¿Cuál es la diferencia entre ambos y por qué nace el 021? Porque antes recuerdo yo que solo eran 011. Sí, este tema del 021 nace con Álvaro Arzú en un ejercicio político que lo que permite es como condicionar a los maestros y maestras. Sabemos que los maestros y maestras en Guatemala, la mayoría, están por vocación.
Pero hay algunos y algunas que no tuvieron acceso a otra forma de trabajo y están ahí en el magisterio, y hay que decirlo, carecen de vocación. Incluso creo yo que hay un ejercicio de violencia contra ese derecho a la educación, y eso es muy lamentable. Entonces, digamos, el 021 nace bajo condiciones de un gobierno que privatiza los servicios públicos. Eso hay que aclararlo. Segundo es que hay que entender que el maestro 011 también le dicen que es acomodado. Y entonces ese tema del acomodamiento, dicen del 011, no es que sea un acomodamiento per se. Es un ejercicio que permite entender que hay garantías que están reguladas en nuestra ley tutelar, que es el decreto 1485. Y la mayoría de maestros y maestras no saben cuál es su ley tutelar. Entonces yo los invito primero a que revisen su ley tutelar. Nosotros en el año 2014 emprendimos una lucha como organización sindical para generar condiciones para que estos maestros 021 pasaran al renglón 011. Y claro, se hizo, y luego vino un grupo de oportunistas y lo metió dentro de un pacto colectivo. Pero hasta el día de hoy eso no se ha dado. Y a los maestros 021 lamentablemente a muchos los coaccionan, a otros los amedrentan, los amenazan, pero ellos no tienen una cultura de denuncia. ¿Cuántos maestros 021 tenemos dentro de la planilla del ministerio? ¿Hay un número? Pues lo último que yo hablé con gente del Ministerio de Educación es que habían alrededor de 15,000, ¿verdad? Eso fue ahora. Antes habían más, eran 28,000, ¿no? Y ha bajado ese número. El problema más serio que yo veo son los jurados de oposición, y en esto hablemos del Acuerdo Gubernativo 188-2013. El Acuerdo Gubernativo 188-2013, creado a la luz del gobierno del Partido Patriota, es el que genera los jurados nacional, departamental y municipal, en donde sigue la cooptación de dichos jurados. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que exista transparencia? Y esto lo hablaba yo con el despacho superior y les decía, ¿cómo pretenden ustedes que exista transparencia en procesos de los jurados de oposición si no son capaces de reformar un acuerdo gubernativo que violenta la representación? Esto es una de las situaciones por las cuales desde el mes de septiembre del año pasado me apersoné a la Corte de Constitucionalidad a declarar algunos artículos del pacto colectivo inconstitucionales, porque precisamente estos jurados de oposición pudimos observar durante todo el año anterior que son manipulados por gente de este sindicato y solo les dan los contratos afines a las personas a las que ellos quisieran tener. Además, hemos recibido quejas, ustedes conocen en Petén la historia, pero también aquí en Guatemala, de maestros que son coaccionados y les piden parte del primer sueldo de maestros para poder darles de nuevo el contrato. Y aquí en la Departamental Norte, en ese momento, también la Junta Calificadora, que se supone que es mixta, pero en este caso solo eran 2 miembros del sindicato los que decidían, le dieron los mejores, les dieron los primeros lugares para estos contratos a sus hijas, a sus primos, y no se pudo hacer nada. No se pudo hacer nada. Entonces, investigando en el pacto colectivo hay varios artículos que desde el punto de vista nuestro son inconstitucionales por eso, por la intervención que hace el sindicato a lo que es la administración pública, y la administración pública no es delegable. Y está el 20, 21, 22, 23, 31 y 50. Llegando en la administración pasada a proteger el seguro escolar dentro del sindicato. Y esto, pues, a todas luces era un negocio de ciertas personas, pero lo protegen aquí. En este pacto colectivo también están protegidas las capacitaciones. Y hemos visto, no sé, ustedes me contarán su experiencia, que durante muchos años el PADEP solo ha sido una fuente de preparación de los allegados a ese sindicato, con una prebenda de un sueldo por ser parte de PADEP.
Y luego igualmente el FID, que es la formación inicial docente, que yo lo he hecho público, más de 1.000 millones de quetzales se han ido a la Universidad de San Carlos y el producto para el sistema educativo ha sido muy pobre. Entonces, a eso es a lo que te referís cuando hablas de los 021, que no, pues las juntas mixtas, etcétera. Claro, y es que el tema de las juntas mixtas, que también está regulado en el pacto colectivo, nosotros en el año 2017, si no estoy mal, presentamos una acción también de inconstitucionalidad contra las juntas mixtas y generamos condiciones para conocer el manual de funciones. Seguimos esperando ese manual de funciones. No hay un manual de funciones para las juntas mixtas. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos como SANGUA y como Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia es que las juntas mixtas no deben existir porque usurpan funciones. Para eso existe un ejercicio que permite que la estructura vaya director, supervisor, director departamental o gente de recursos humanos. Sino, ¿para qué tenemos toda esa estructura administrativa? No funciona entonces el sistema porque estamos delegando funciones que son administrativas a dirigentes sindicales. Jamás vamos a estar de acuerdo como organización sindical tomar o usurpar funciones que no nos competen. Yo he visto y conozco que SANGUA pues empieza a funcionar como sindicato autorizado en el 2015. Ustedes empezaron el año pasado. ¿Qué los motivó a ustedes a arrancar con un movimiento sindical? Reitero más que todo, ¿verdad? El cansancio de tanto abuso. ¿Están en cuenta estos temas que estamos hablando de la intromisión de este sindicato hacia la administración del Ministerio de Educación? Y estamos en contra. Nosotros lo que buscamos es la dignificación genuina del magisterio y que las autoridades educativas, en todo nivel tomen el control. Porque en nuestro departamento, que es Quetzaltenango, se ha escuchado que dirigentes sindicales de esta organización han llegado con expresiones vulgares, soeces, con una forma de autoritarismo, a maltratar a los supervisores, a maltratar a los coordinadores educativos de educación, a directores de establecimiento. Entran con esa prepotencia, con ese ego, con esa abusivez que les da el supuesto derecho de ser sindicalistas. ¿Qué podríamos hacer realmente, Héctor, para que el sistema educativo vuelva a funcionar con una cabeza a la cual se le pueda llegar desde los distintos sindicatos que están funcionando para mejorar al maestro, pero sobre todo reconstruir un sistema que está destruido? Bueno, primero perder el miedo. Creo que este país es un país que vive en la cultura del miedo. Si no perdemos el miedo, no podemos hacer cosas distintas. Yo he estudiado en diferentes países, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, ¿verdad? México, y me he dado cuenta de que lo que me ha ayudado a mí a poder salir de Guatemala es que he tenido que perder el miedo. Y ese perder el miedo, ¿qué implica? Implica tener una cultura de denuncia. Como usted lo decía hace un momento, usted denunció el PADEP y hasta el día de hoy la gente de Contraloría General de Cuentas no ha hecho absolutamente nada. El Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada. Y lo mismo nos ha pasado a nosotros en la organización. Hemos tenido que denunciar. ¿Y qué ha hecho el Ministerio Público? Desestimar las denuncias. Con todas las pruebas colocadas sobre la mesa, desestiman las denuncias. ¿Qué hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? Verificar, por ejemplo, lo que estaba pasando en la Casa del Maestro. Y hasta el día de hoy, eso sigue dormido. Entonces creo yo que tenemos que dejar de tener una clase política feudal. Tenemos que construir una clase política que permita entender que para desarrollar este país necesitamos tener otra cultura, una cultura de transparencia. ¿Y tú qué piensas que podríamos hacer, Luis? Comparto lo que decía el compañero. Nosotros hemos estado yendo al interior de la República a hacer las organizaciones de los comités ejecutivos departamentales y municipales y francamente el maestro le tiene miedo a esta organización, más que todo a los dirigentes. Tienen aquella mística, aquel deseo de cambiar su forma de actuar, pero a veces dicen, no, mire usted, es que después vienen las represalias, que mire que me van a quitar mi contrato, que mire que ya me amenazaron, incluso han llegado al extremo de decir que
los compañeros que ahora forman parte de los comités ejecutivos departamentales y municipales van a perder su derecho a la jubilación. O sea, le digo yo al maestro, perdón, Linda, le digo al maestro, compañero, usted es pensante, existe la ley, nadie le puede quitar ese derecho, nadie. Entonces no se deje usted y manipular tan Pero fácilmente. hay un tema que Héctor mencionó. Cuando hacemos denuncias y pedimos que se cumpla la ley, nos frustramos porque vemos que no camina. Nosotros en lo personal no en lo personal, como diputada, tengo 5 años de estarle pidiendo a la Contraloría de Cuentas que haga una fiscalización de todo el programa de PADEP y del FID, porque son 1,000 millones de quetzales. Pero esta es la fecha en que no se me ha entregado esa auditoría. Entonces uno dice, bueno, si a una diputada se lo niegan, a un maestro, tenemos en PT en el caso de Rosa, que ya habló públicamente, que fue despedida por la ministra anterior. ¿Por qué? Porque denunció a este sindicato. ¿Vemos algún futuro? Sí, tenemos que verlo por la niñez, pero para eso tenemos que cambiar paradigmas. El primer paradigma es que no podemos seguir dirigentes neandertales, primer paradigma importante, y no podemos seguir eligiendo políticos feudales. Para mí eso es como muy importante de recalcar porque la gente piensa que el tema político no es relevante y quien maneja la política educativa, quien maneja la política pública puede hacer cambios sustanciales, pero sin miedo a poder cambiar las cosas porque este país lo merecen, mis estudiantes lo merecen, los estudiantes, los hijos de trabajadores, los hijos de campesinos, los hijos de los más excluidos merecen tener un país con dignidad y con un futuro sano. ¿Quieres cerrar? Yo solamente quiero agregar algo en relación al programa PADEP. Yo estudié PADEP, tengo una licenciatura en PADEP y en la escuela que yo trabajo, pues de 21 maestros, 13 somos padepistas y tenemos la licenciatura. Le puedo decir que tal vez no somos la escuela plus en calidad educativa, pero a comparación de otras escuelas cercanas a nuestro municipio y a nuestra comunidad, la aldea donde trabajamos, pues nos diferenciamos. Lo malo acá es todos esos fondos, ¿verdad? Porque se suponía que PADEP era para poder facilitarnos, darnos una carrera, pero hubiese sido bueno que esos maestros egresados de PADEP pudieran dar las réplicas a más maestros, a, no sé, compartir esas experiencias, pero se quedó ahí enfrascado. Y nunca ha sido evaluado. Y nunca ha sido. Yo lo que creo es que todo programa en educación debe ser evaluado. Y PADEP tiene ya muchísimos años y nunca ha sido evaluado. ¿Cómo lo podemos evaluar? Con los resultados de los estudiantes. Y cada año nuestros estudiantes salen peor preparados en ciertas áreas como son matemáticas y lenguaje. Creo que sí, yo realmente admiro los movimientos sindicalistas cuando son en beneficio de los agremiados y no entorpecen el funcionamiento del sistema. Así que creo que hay mucho que platicar porque el tiempo pues no nos alcanza. Agradezco a Luis que vino desde Retaluleu y también agradezco a Héctor que es de los municipios de Guatemala el haber estado con nosotros el día de hoy. Y creo que podríamos proponer una segunda, tercera y cuarta, aún con sus maestros, para que el guatemalteco entienda qué es el movimiento sindical. Y los maestros no somos, y me incluyo, personas vulgares, no somos personas que cerramos las aulas porque creemos que ellos merecen. No, yo creo que el guatemalteco debe conocer lo que es un buen sistema sindical. Muchísimas gracias.